qué dichoso sos si estás sufriendo injusticias. Así parece decir la Biblia en algunas partes. Sos dichoso, considérate afortunado, bienaventurado cuando te estén cometiendo atropellos a tus derechos, cuando estés atravesando injusticias. Y siempre la Biblia, cuando habla de eso, nos hace el ejemplo de Cristo y nos dice, así como Jesús padeció injustamente. Usted sabe que Jesús sufrió la más grande de las injusticias. Para empezar, porque Él de verdad vivió una vida sin pecado. Nosotros a cada rato le fallamos al Señor, no llevamos vidas impecables, pero Cristo sí vivió una vida literalmente perfecta, sin pecado. Y luego no solo eso, Él padeció injustamente, dice Pedro, el justo por los injustos. Así dice el capítulo 3. Así que a través de ese sacrificio, Él nos reconcilia con Dios. Y ahora nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, estamos siguiendo sus pasos y su ejemplo cuando padecemos injustamente. Nos deberíamos de sentir dichosos, honrados, de ser tenidos por dignos de padecer injusticias igual a nuestro Maestro. Pedro dice en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de su primera epístola, dice, no es que vamos a sufrir por estar pecando, ¿verdad? Si pecamos y sufrimos, entonces no llevamos ninguna honra. Pero el punto es, si haciendo las cosas bien, uno de los énfasis más grandes de la epístola primera de Pedro es que el cristiano dé buen testimonio, a pesar de que haya persecución. Los cristianos en ese tiempo estaban siendo duramente perseguidos, injustamente asesinados solo por su fe en el Señor. Pero Pedro les dice, den buen testimonio, tengan buenas obras, para que los que murmuran de ustedes como si fueran malhechores se avergüencen y glorifiquen a Dios cuando vean su buen testimonio, cuando vean sus buenas obras. Los criados, los empleados, sean dóciles, sean sujetos a sus jefes, aún los difíciles de soportar. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, al rey, hónrenlo, a los ministros, a los gobernadores, hónrenlos, porque son autoridades puestas por Dios. Los esposos tienen que vivir sabiamente con las esposas, con entendimiento, dándole honor, ¿verdad? Como vaso más frágil. Las esposas deben de sujetarse a la autoridad de los esposos. Y empieza Pedro a decirnos a todos los cristianos cómo tenemos que ser de un mismo sentir, cómo tenemos que dar buen testimonio en medio del sufrimiento. Yo no sé qué situación estás viviendo en tu vida de injusticia, qué dolor o sufrimiento estás pasando, pero quiero decirte de parte de Dios, en el nombre del Señor, considérate dichoso, porque Dios te ha permitido ese privilegio de sufrir injustamente, así como Él. Y tienes que encomendar tu causa al que juzga rectamente. Hay un Dios en el cielo que todo lo ve y que ve con ojos de justicia tu situación. No necesitas vengarte. No debes de preocuparte que así se van a quedar las cosas. El Señor va a hacer justicia. Oiga, esto le manda a decir el Señor a alguien que está sufriendo injustamente. Tranquilo, déjame las cosas a mí. Yo me encargo, mía es la venganza. Yo pagaré. Yo voy a hacer justicia en tu situación. ¿Qué debemos de hacer para mientras? Debemos dejarle las cosas a Dios y debemos preocuparnos por amar a nuestros enemigos. Debemos preocuparnos por orar por ese jefe difícil, orar por ese compañero de trabajo injusto, orar por esos detractores. Debemos de desear la leche espiritual, dice Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Usted debe perseverar en la palabra, buscar al Señor en oración y pedirle dar un buen testimonio. Parte de ese buen testimonio es sufrir valientemente las injusticias. Cuando nos hacen injusticias y atropellos, en vez de enojarnos, deberíamos de erguir nuestra cabeza, alegrarnos, porque significa que viene gran bendición a nuestra vida. Oiga lo que le dice el Señor, una gran bendición viene a tu vida por esas injusticias que estás viviendo. Así que sopórtelas con valentía. Pedro habla mucho de ese tema, de aprender a sufrir como cristianos. Muchos cristianos en el tiempo de Pedro estaban queriendo volver atrás por causa de la persecución, creyendo que quizás algo había fallado. Dios no está con nosotros. Tal vez Dios no quería que nos hiciéramos cristianos, decían, porque
no nos estuviera pasando tantas cosas malas, tanta persecución. Pero Pedro les escribe diciéndole, ¿cómo no? Es normal, así como persiguieron a Cristo, así los persiguen a ustedes. De hecho, la persecución es bendición y es confirmación que vamos por el camino correcto. Hablaba con una hermana el otro día en su trabajo. Su jefe se había encargado de hacerle la vida imposible a esta hermana. Esta hermana soportó años de oposición, de calumnias, de ataques infundados, de acusaciones, de malas actitudes. Soportó años donde este jefe, cuando vio que no la podía echar o que no la podía frenar, simplemente pasó años encargándose de hacerle la vida imposible, poniéndole cascaritas, poniéndole trampas, poniéndola en mal con sus superiores, esparciendo rumores acerca de esta hermana con los subalternos, no dándole las oportunidades de promoción que llegaban donde ella se la daba a otra persona, a otra compañera, a otro compañero. Y todo fue simplemente porque ella era una mujer correcta, es una mujer cristiana que no se prestó a algunas insinuaciones de parte de este jefe. Y este jefe no soportó que esta persona fue correcta, que no se prestó a sus insinuaciones y a sus malas intenciones, y entonces comenzó a hacerle la vida imposible. Imagínese usted lo que es padecer injusticia, que te toque legalmente una promoción o un aumento, ¿verdad? Que ya por turno te toque a ti y este jefe obstaculice esas bendiciones, que este jefe esparza rumores, que se encargue de hacerle la vida imposible por hacer las cosas bien, por ser correcta delante de Dios. Pero esta hermana tenía bien claro que esa persecución, que esas injusticias significaban bendición y eran confirmación que ella iba por el camino correcto, que estaba agradando al Señor, que hay un Dios justo que todo lo ve, que Él se iba a encargar de esas injusticias. Y lo que hacía era orar por este jefe. No fue de la noche a la mañana, tomó años, pero este jefe terminó saliendo de ese departamento en vergüenza. Terminó saliendo, siempre quedó laborando en la misma empresa, pero lo bajaron de puesto. Y a esta hermana Dios se encargó de protegerle su trabajo. Dios se encargó, aún durante la pandemia, de bendecirla a través de su trabajo. Finalmente este hombre terminó pidiéndole disculpas, pasando a una relación más respetuosa, ¿verdad? Y podemos decir que ella terminó en victoria. Este impío terminó en vergüenza, pero esta mujer, esta hija de Dios, que padeció por años injustamente bajo un jefe difícil de soportar, como dice la palabra, ella terminó en victoria, bendecida por Dios. Los hijos de Dios no es que no pasemos pruebas. Muchas veces, así como a nuestro maestro, si el discípulo no es mayor que su Señor, si al Señor dijeron toda clase de acusaciones, injurias, insultos e injusticias, nosotros podemos esperar lo mismo de parte del mundo. Pero eso sí, tenemos el consuelo que Dios es justo. El mismo Dios que le hizo justicia a Cristo es el mismo Dios que nos va a levantar a usted y a mí si permanecemos fieles al Señor en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio del sufrimiento, confiando que Él es poderoso, que Él todo lo ve, que nada se le escapa de su control, de sus manos, de sus ojos, de su mente justa. Podemos confiar en el Señor en medio de las injusticias. La próxima vez que usted esté preocupado, molesto, afligido, porque le están haciendo injusticias, entréguele su causa al Señor. Espere y confíe en Él y Él hará.